se conoce como Baja California Sur, lugar donde se encuentran los llamados grandes murales en la Sierra de San Francisco. Y justo ahí, en la Cueva del Ratón, se localizan pruebas de pinturas de más de 5.000 años, siendo esos los primeros registros de pintura en México. Como las personas vivían de manera seminómada, se resguardaban en cuevas, lo cual les dio la oportunidad de plasmar sus pinturas con vastas superficies y lugares secos, aunque lo pintaban de manera primitiva. Bueno, no tan primitivamente, solo rupestremente. ¿Qué era lo que pintaban? Plasmaban simples expresiones de su forma de vida, animales, cultos a dioses y percepción que tenían de su vida. Eso es el comienzo de la pintura en México. Pintura en la época precolombina, también conocida como época prehispánica. Durante este periodo en México se utilizaba la pigmentación de origen natural para adornar ciertos elementos de la cultura, como lo podrían ser edificaciones, atuendos, códices, etc. Algunos ejemplos de los más relevantes en esta época serían los murales en Bonampak, Teotihuacán, Montalbán y Cholula. Hablaremos un poco de la pintura colonial en México. Este arte tiene como objeto principal la religión, ya que después de la conquista los españoles empiezan a relacionar a las deidades mexicas con los principales santos españoles, y ya esto unido les ayuda a tener un mayor control de la población. Uno de los principales exponentes de esta pintura es Sebastián López de Arteaga, que es el que introduce el estilo barroco aquí a México. Este estilo es más colorido y es más elegante, pero también un exponente muy bueno es José Juárez, que es el primer pintor nacido en México. Veremos la pintura que surge en el siglo XVIII y el siglo XIX, como el barroco se enfrenta al neoclásico, como un estilo de pintura que es tan adornado es cambiado por uno que es sencillo. A los más representativos hombres de estas épocas y cómo al final todo esto da al muralismo. El muralismo es un movimiento artístico iniciado en México a principios del siglo XX, después de la Revolución Mexicana. El muralismo cambió en muchos la manera de pensar acerca de los indígenas mexicanos, destacando su cultura y sus enseñanzas históricas, así como influyó en los artistas del momento, tanto nacionales como internacionales, en escala y contenido. Algunos de sus exponentes fueron el Dr. Gerardo Murillo, Diego Rivera, David Alfredo Siqueiros, José Clemente Orozco, Rufino Tamayo, Roberto Montenegro, Federico Cantú y Juan O'Gorman. Elementos se vuelven emblemáticos por su contenido y el momento en el que son creados. Se relacionan mucho con el contexto histórico o emblemático. En la actualidad, la pintura en México tiene un carácter más cultural y recreacional que en otras épocas. Los pintores más representativos de finales del siglo XX y del siglo XXI son también, en su mayoría, escultores y expresan su trabajo mayoritariamente en exposiciones modernas o en colaboraciones con revistas de arte de índole nacional e internacional. La UNAM es una de las instituciones principales en promover y difundir la pintura en México, con diversas publicaciones y revistas. Otro aspecto del cual nos habla en la pintura en la actualidad es el graffiti y la pintura mural clandestina, actividades controversiales por su carácter ilícito que en los últimos años ha ganado popularidad como medio de expresar ideas, sentimientos y opiniones.